Las breves de la información es algo interesante como no es nada más las naciones, llámese las posturas de Estados Unidos, la postura de diferentes, por ejemplo, Argentina, en el aspecto de que no condenan nada de lo que está haciendo Israel. Es algo interesante que aquí entran los corporativos, aquí empiezan los medios de manipulación, los medios de comunicación, en el aspecto de que el día de hoy empiezan a dar a conocer que el New York Times, pues no va a hablar de ciertas palabras. El New York Times está restringiendo el uso de términos, palabras, concepto, como ustedes quieran decirlo, de territorio ocupado, genocidio y diferentes palabras en el aspecto de limpieza étnica. No, cada vez que te refieras a Israel, no puedes utilizar esto. Es algo interesante que lo saca a conocer The Intercept, este portal que estás viendo, está traducido ya, en el aspecto de que dice, ¿sabes qué? No, cada vez que se refieran a Israel, no pueden utilizar ciertas palabras. Es decir, empieza una censura a favor de Israel, una censura en contra de Palestina y una censura, y van a ir la censura para también a Irán, ¿eh? En el aspecto de que no, es necesario, es algo interesante lo que da a conocer The Intercept. Y ojo con el dato, esto es lo más reciente, esto es el 15 de abril del 2024, donde lamentablemente el comunicado interno se lo da a conocer, le llega a Intercept. Ya lo había dado a conocer también el mismo portal de Intercept, como CNN, pues para tener información, pues se doblegaba a lo que eran las fuerzas de defensa de Israel, las fuerzas en el aspecto de los militares. ¿Sabes qué? Esto sí pasa, esto no pasa, quítale esto, agrégale esto. Esto ya lo había dado a conocer de Intercept, que estaba pasando con CNN, por eso CNN tenía ciertas entrevistas. Y es algo interesante que ya empieza ahora el New York Times con este nado sincronizado. Un memorando filtrado del New York Times sobre Gaza pide a los periodistas que eviten las palabras genocidio, limpieza étnica y territorio ocupado. No puedes utilizar esos términos en el aspecto de ya sea tu columna, tu reportaje, tu nota. En medio de la batalla interna por la cobertura del New York Times en el conflicto de Israel, los principales editores emitieron una serie de directivas. El New York Times instruyó a los periodistas que cubrían el conflicto en Israel en la franja de Gaza a restringir el uso de los términos genocidio y limpieza étnica y evitar el uso de la frase de territorio ocupado al escribir tierras palestinas, según una copia de un memorando interno obtenido por The Intercept. Es algo interesante en el aspecto de que aquí es una censura aplicada. El mismo corporativo, la misma prensa se autocensura, porque cuando lo dice de CNN, bueno, las fuerzas de defensa, las fuerzas armadas, los militares israelíes son los que ponen la censura. Aquí son los propios dueños del New York Times. Aquí va a estar interesante saber estos dueños de estos corporativos qué otros vínculos, qué otros business tienen. El memorando también instruye a los periodistas a no utilizar la palabra Palestina, excepto en casos muy raros. Nunca van a utilizar este término, solamente Gaza, franja de Gaza y hasta ahí. Y a mantenerse alejado del término campamentos de refugiados para describir áreas de Gaza históricamente pobladas por palestinos desplazados, expulsados de otras partes de Palestina durante la anterior guerra Arabia-Israel guerras. Las zonas están reconocidas por las Naciones Unidas como campos de refugiados y albergan a cientos de miles de refugiados registrados. Ahora bien, dentro de esto mismo, la editora de estándares del Times, Susan Wesley, la editora internacional Phil Pant y sus adjuntos ofrecen orientación, es decir, de qué vas a escribir, reciben orientación sobre algunos términos y otras cuestiones en las que hemos lidiado desde el inicio del conflicto en octubre. Si bien el documento presenta como un esquema para mantener principios periodísticos objetivos al informar sobre el conflicto en Gaza, varios empleados del Times dijeron a Intercept que algunos de sus contenidos muestran evidencia de la diferencia del periódico hacia las narrativas de Israel. Es decir, te están ahorillando a escribir una narrativa que no existe o minimizar el impacto que está haciendo Israel. Creo
que este tipo de cosas, este es un testimonio, creo que este tipo de cosas que parecen profesionales y lógicas, si no se tiene conocimiento del contexto histórico del conflicto palestino-israelí, dijo una fuente de la redacción del Times que solicitó el anonimato por temor a represalias sobre el memorándum de Gaza, pero si lo sabes, quedará claro lo arrepentido que es para Israel. Porque sí, debes tener el contexto en el aspecto de que esto no viene del 7 de octubre, esto viene de mucho acoso de Israel en lo que es Palestina. Y ojo, no es nada más Franja de Gaza, estuvieron acosando también en Cisjordania, estuvieron metiendo a la cárcel civiles, hombres, niños, mujeres, civiles, nada que ver, tenían sentencia de cadena perpetua. Así es algo interesante. Y ante esto te llama la narrativa que empieza nuevamente la censura. Y ojo con el dato. ¿Por qué empieza esta censura? Porque adivinen qué, lo que dice The Wall Street Journal. Los tres encargados de hacer el relajo allá, ahí te está hablando, pues tenemos del lado, bueno, sería mi lado izquierdo, tenemos a Netanyahu, luego tenemos a los dos comandantes de las fuerzas de defensa. Bueno, estos tres ya no se soportan. Es lo que dice The Wall Street Journal, donde los líderes pues del conflicto no confían uno de otros. Ya no existe ese tipo de confianza. Es lo que establece el día de hoy en el aspecto de que 6 meses después del conflicto contra Hamas, el público israelí está profundamente dividido sobre cómo ganar el conflicto en Gaza. También lo están los 3 funcionarios del gabinete de guerra destinado a fomentar la unidad en el esfuerzo. Los rencores y las discusiones latentes hace mucho tiempo sobre la mejor manera de luchar contra Hamas. Es decir, antes de octubre ya tenían ciertos roces. El día de hoy, pues lamentablemente, pues ya tienen más problemas en el aspecto de que ya llevan como 6 o 7 meses. Franja de Gaza no tiene equipo tecnológico sofisticado, grande tecnología, y no pueden con la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque saben muy bien que tienen que hacerlo con sigilo. Y obviamente Netanyahu no lo quiere hacer con sigilo. Él quiere arrasar, quiere abarcar más territorios ocupados. Las breves de la información.